hacia arriba. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenos días. Hola José, buenos días, ¿cómo estás? ¿Berester 2.0 a la espera de que aparezca aquí en Lehman Brothers o nos queda mucho para ello? Bueno, yo creo que nadie sabe realmente qué es lo que va a ocurrir, pero a diferencia de lo que pasó en 2008, donde los reguladores, la Reserva Federal, el Tesoro estadounidense tardaron muchísimo en actuar, esta vez han sido fugaces, ¿no? En el fin de semana, después del problema del viernes, ya estaban llevando a cabo medidas para contener cualquier problema de insolvencia de los bancos, ¿no? Todas las medidas que se han tomado y esta ventanilla especial que ha abierto la Reserva Federal, donde los bancos puedan descontar utilizando como colateral la deuda pública que han comprado y se les descuenta no a precios de mercado, que ahí está la gracia, sino que se les descuenta a la par, ¿no? al precio de emisión, pues abre una solución muy buena a la retirada de efectivo que quieren llevar a cabo sus clientes, y eso evita en parte que tengan que vender inversiones que tienen en cartera, que las venderían a grandes pérdidas debido a las subidas de tipos de interés, y provocaría una caída en los ratios de capital, que es lo que ha provocado a la postre pues el desastre en esos tres últimos bancos. ¿Hay riesgo de contagio en Europa, Pablo? Bueno, yo imagino que lo que sí es verdad, no sabemos hasta qué punto. Hay bancos que ya tenían problemas, como tú decías, de Credit Suisse o Deutsche Bank, son como los sospechosos habituales, ¿no? Por esas carteras de derivados tan inmensas que tienen, pero lo que sí es verdad es que llevábamos mucho tiempo diciendo que cómo no va a afectar una subida de tipos tan severa y tan rápida como la que se está llevando a cabo. Es la más rápida de la historia, ¿no? Con lo cual tú pasas de un entorno donde todo el mundo se ha creído y se ha convencido de que los tipos al 0% es para siempre, y de repente les devuelves a la realidad en cuestión de 10, 11 meses. Y la pregunta es, ¿cómo no va a afectarte a tus inversiones? ¿Cómo no va a afectarte a tus carteras que de repente los tipos pasen del 0 a casi el 5% en menos de un año, ¿no? ¿Habrá cadáveres en algún armario? Seguramente. ¿Habrá bancos que no hayan cubierto correctamente el riesgo de tipo de interés y que por tanto tengan un problema o puedan tener un problema importante? Sí, seguramente los habrá. Ahora, las medidas que van a llevar a cabo los reguladores pueden contener esos riesgos y hacer que la tensión no vaya más y no se convierta en una bola de nieve. Pues hombre, parece que es lo razonable, ¿no? Creo que estamos ante un pulso muy interesante donde sin haber controlado el problema de la inflación, los bancos centrales van a tener que dar una rueda de prensa, la FED el día 22, pero es que el Banco Central Europeo lo va a hacer el día 16, este mismo jueves, donde nos van a tener que explicar si dejan de subir tipos o lo hacen en menor medida, por qué es. Y tal vez el mensaje de porque hay un riesgo mucho mayor, pues no guste al mercado. Ya veremos. Creo que estamos en un momento muy delicado y creo que tienen que pensarse muy mucho lo que hacen. Pablo, se mira mucho en la banca privada estadounidense y también en la europea un producto que son los CMBS, es decir, la exposición de la banca a inmuebles comerciales como locales y sobre todo oficinas. ¿Crees que ahí puede haber un movimiento de subprime muy parecido al de 2008? 5,5 trillones sí. En Estados Unidos, ¿eh? Si te fijas un poco en qué ha desatado el colapso de estos tres bancos, buena parte de lo que ha ocurrido es que la valoración que ellos tenían de activos en balance no se correspondía para nada con la valoración si tenían que vender esos activos, ¿no? No es muy distinto a lo que ya pasó en su momento en Estados Unidos, cuando los bancos tenían pues en cartera pues grandes inversiones en inmobiliario, pero valoradas a precios de burbuja, y que cuando pinchó esa burbuja, pues descubrimos que el valor que teóricamente tenían sus activos no era tal, y cuando los ponías a precio de mercado faltaba capital por todos sitios, ¿no? Y eso fue lo que desencadenó el problema. Es algo que evidentemente lo que planteas es muy interesante, porque el mercado inmobiliario en Estados Unidos se está enfriando a una velocidad de vértigo y puede acabar generando un problema, ¿no? Ya viví el 2008, ¿no? Yo gestionaba un fondo financiero en aquella época y siempre me remonto un poco a ese momento y pienso qué tenía que haber detectado antes, qué tenía que haber. Digo, es muy difícil, ¿no? Porque las cosas se producen de forma casi de un día para otro.
y cada vez que hay un problema que explota, desata pues una serie de problemas adicionales en otros activos, en otros bancos, en otros sectores, hasta que finalmente impregna toda la economía. ¿Estamos a las puertas de eso? No lo sé. Evidentemente hay que ser muy prudente y ser consciente de que tiene que haber mucho riesgo agregado en los balances de las empresas y de los bancos por todo lo que ha ocurrido últimamente. Y va a depender de cómo de grande sea la presa que consigan levantar pues, los reguladores y los bancos centrales para que sea distinto a lo que ocurrió en el año 2008 o volvamos a recorrer un camino bastante similar, ¿no? Yo creo que hay mucho riesgo y probablemente las bolsas, desde ese punto de vista, no están recogiendo correctamente el riesgo latente. Ya veremos si al final explota, pero hay un riesgo muy elevado y se ha puesto en manifiesto en cuestión de una semana. Muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Buen día, buen negocio. Muchas gracias.